La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Como ven esta noche, el título de nuestro tema es el significado del bautismo con el Espíritu Santo. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a orar, nos presentamos en oración y les voy a pedir que todos busquemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a mirar nuevamente algunos versículos ahí con el día de Pentecostés. Muy bien. A ver. Alguien que se ponga en pie y nos dirija en oración, nos presente en oración. Okay. Dale, Carmen, dale. Amén. Dios me les bendiga. Pueden pasar. Muy bien, un repasito. Antes de empezar el tema de esta noche, hemos estado estudiando que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo miramos el martes pasado y miramos los diferentes evangelios y qué dijo Juan el Bautista y ese tipo de cosas. Y entonces miramos las palabras de Jesús y si usted va al capítulo 1 de los libros de los Hechos, Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien. Y de hecho entonces ahora eso ocurre en el capítulo 2 y lo miramos así al final de la semana pasada. Vamos a repasar estos 4 versículos y vamos a sacar al relieve algunas cosas que yo quiero que usted esté pendiente de y pasamos al tema de esta noche. Capítulo 2, versículo 1, el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero hacer 2 observaciones que ya la mencioné la semana pasada, quiero que tengan eso en mente antes que entremos en la discusión de hoy. Ahí en el versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero sabemos que Jesús acaba de decir en el capítulo 1, los voy a bautizar con el Espíritu. Una de las cosas que tenemos que tratar de entender es qué es el bautismo con el Espíritu Santo y cuándo ocurre. Ese es el tema de nosotros esta noche. Pero cuando ocurre, dice la palabra que son llenos del Espíritu Santo. No dice que fueron bautizados con el Espíritu. Y eso lo van a ver por el resto del Nuevo Testamento. Nunca dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Siempre dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo segundo que quiero que observen es que dice que hablaron en otras lenguas, ¿verdad que sí? Y multitudes confunden estas lenguas con las lenguas de la iglesia de los Corintios. En los Corintios, estos son lenguas angelicales, espirituales que nadie entiende. De hecho, hay que tener el don de interpretación de lenguas para entender qué se está diciendo, ¿verdad? Cuando lleguemos a estudiar más los dones con calma, vamos a ver que el don de interpretación no es traducción de idioma, es interpretación. ¿Alguien sabe la diferencia entre interpretación y traducción? La traducción es literal. La interpretación no. La persona puede hablar media hora y yo te puedo dar la interpretación en 5 minutos. Es cuando decimos, no, lo que él quiso decir fue esto. Lo que el Señor está diciéndonos es esto. No es una traducción. Y eso, si quieres un resumen con la interpretación, el significado. No es traducción, que la gente confunde eso increíblemente. Pero estas lenguas aquí en los Hechos no es nada de eso. ¿Qué tipo de lenguas son aquí? Humanas.
¿Cómo sabemos que son lenguas humanas? Porque todos los que llegaron de todos los países las entendían. Las de Corintios nadie las entiende, porque son idiomas angelicales. Aquí todo el mundo la entiende, cada cual las entendía, la escuchaba en su propio idioma. Por favor, cuando alguien viene a usar este texto para que usted hable en otras lenguas, hay que tener mucho cuidado, porque estas lenguas son lenguas humanas. Me explico, francés, ruso, alemán, eso es lo que es esto. Y cuando Dios te da la habilidad de hablar un idioma extranjero sobrenaturalmente, es porque tiene el interés de que tú le hables de Jesucristo en su propio idioma. Las lenguas de Corintios son completamente distintas. Es para tu edificación personal. Es tu idioma para orar y hablar con Dios. Nadie las entiende, porque el Espíritu te da gemidos indecibles. Por favor, no me confundan en nuestro estudio bíblico una cosa con la otra, porque no son. Y eso es importante en el diálogo cuando hablemos de esto. A ver, preguntas, comentarios, inquietudes. Una dudita rápida. Sí. Yo era de las que pensaba que realmente ellos estaban hablando en lenguas. Pero ya entendí, estoy clara. Pero cuando usted habla de que ellos empezaron a hablar otras lenguas, es como que yo que mi idioma es español y no sé nada de francés, empiezo a hablar en francés. Correcto. Pero eso ocurre sobrenaturalmente. El Espíritu Santo te capacita a hacer eso. ¿Ya? Y especialmente el día de Pentecostés, todo el mundo estaba interesado en saber qué era lo que ocurría allí. Pues a todo el mundo se le dio la explicación en su propio idioma. ¿Okay? Y por siglos, siempre en la iglesia cristiana, se pensaba que este don de hablar en lenguas era importante para ir al campo misionero. No es como ahora, ¿verdad? Porque las lenguas que tenemos en Corintios, Pablo les dice que no hablen en la iglesia. ¿Por qué? Nadie las entiende, van a pensar que están locos. Es algo completamente distinto. Y usted no necesita hablar lenguas angelicales en el campo misionero. Necesita hablar este tipo de lengua. Esto es sobrenatural también, pero es completamente distinto. Vamos a ver que cuando el Espíritu Santo reparte dones de lenguas, plural, Él te puede dar distintos tipos de lenguas. ¿Vale? Tipo de lengua. Sí, más. ¿Será por eso que acá a los que estaban ahí se les repartieron como lenguas de fuego? En ese mismo momento fue que se le depositó en cada uno de ellos el espíritu de conocimiento de una lengua que tenía que predicarle a uno de los que estaban ahí, Sí. que no conocían. Sí. Perfecto. Sí. Sí. No nos oponemos a las lenguas en los Corintios. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia es mucho más amplio lo que Dios está haciendo y lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Ven? Y estas son válidas y aquellas también. Las dos están en la Biblia. No es que usted no tiene que escoger una o la otra. Eso es como el Espíritu de. Pero en esta ocasión son lenguas humanas. ¿Okay? Pastor, un cierto día estaba yo en oración, como eso de las 3 de la madrugada. Yo estaba pidiendo mucho a Dios por todas las cosas que estaban aconteciendo allá en República Dominicana, tanto en lo político como en la sociedad, como mucha descomposición. Y llegó un momento como que de mi boca salía algo que yo misma no entendía, pero yo no podía parar y eso era así, y lloro y hablando, y yo, Padre, ¿qué estaré yo hablando esto? Disparate, yo misma. Yeah. Y después, cuando yo terminé, como que yo sentí como una paz espiritual. Dije yo, oye, pues yo estaba hablando en lenguas Sí. angelicales. Correcto, correcto. Y sí tienes el derecho de pedirle al Señor en oración que te dé el entendimiento. Y te va a dar la interpretación de las lenguas. Y muchas veces uno ora y uno entiende lo que uno estaba orando. El Espíritu te lo muestra. Yo me imagino que sería la respuesta que recibí yo en derredor, por ejemplo, de la familia, que había mucha violencia y hubo como un refrigerio, un tiempo como de paz que todos nos estábamos comunicando como debe ser. Digo yo, la respuesta sería esa. Yo de todas maneras di gracias. Amén, amén. Sí le quiero decir que es posible, por ejemplo, que se dé la situación que llegue una persona de Polonia, de Francia, a la iglesia de nosotros,
no entiende español, si el Espíritu quiere, Él puede levantar a alguien a hablar polaco o francés. Porque el Señor tiene una palabra para esa gente. So, ese es el tipo de cosas que les quiero decir. Pero ahí la persona entiende. Es un idioma humano. Es sobrenatural, pero es humano. Las otras lenguas, como no se entienden, Pablo dice, guarda, si quieres orar en lengua, vete a tu casa. Y cuando lleguemos a estudiar los dones allá en Corintios, miramos eso con más calma. Pero quería aclarar eso porque estamos usando este texto de base para explorar el bautismo con el Espíritu Santo y necesitamos entender. Pregunta, cuando la persona está hablando en lenguas angelicales, llegando a su casa, necesariamente en ese momento tiene que entender lo que está hablando o tiene que pedirle luego al Señor que le dé entendimiento qué fue lo que él... La mayoría de las veces uno no entiende. Es una oración que el Espíritu eleva intercediendo por ti al Señor. Y como acaba de decir la Alta Gracia, uno se siente bien, tiene paz, uno fortalecido. El resultado es edificación personal de uno, porque es diseñado para eso. Tú puedes pedir la interpretación, pero eso no quiere decir que Dios te la tiene que dar. Hay muchas veces te la da, ¿entiendes? Y si te la da, pues gózate. Porque eso no ocurre todo el tiempo. Pero no necesariamente uno tiene que... No. Pastor, pero si por ejemplo se levanta alguien hablando en lengua en medio de la congregación, por lo que Pablo decía que callara era porque traía confusión en vez de edificación. Correcto. Porque no había interpretación. Correcto. Por eso él prefiere el don de profecía en la iglesia. Porque el don de profecía es un don de inspiración también, igual que el de lengua, pero se habla en el idioma de uno y tú lo entiendes. Eso hay edificación. Hablar en lengua, nadie lo entiende. Ni uno mismo. ¿Cuál es el punto? A menos que sea un mensaje en lengua y tengamos la interpretación. Y por eso el apóstol lo limita a 2 o 3. 2 o 3 hablan con un intérprete. Si es que hay un mensaje en idioma, en lengua, hace falta un intérprete. Ok. Eso lo dejamos cuando estudiemos los dones del Espíritu Santo. Pero era importante porque hay confusión con esto. Vamos ahora a estudiar el significado entonces. Si todos esos hermanos, 120 allí, fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Y qué significa? ¿Y por qué Jesús hizo eso? ¿Amén? Porque tú también fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. ¿No tienen todos, hermano? Voy a ir con calma. Porque por un solo espíritu fuimos algunos bautizados. ¿Eso es lo que dice? Fuimos todos. Dice Carlos que cuál versión es. Reina Valera. Que dice algunos. ¿Algunos? Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nota ustedes, todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés fueron ¿qué? Bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Lo notó? Usted fue bautizado en el cuerpo espiritual. Segunda parte. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene el Espíritu. Todos los que creen. Tienen el Espíritu Santo. Todos bautizados en un cuerpo.
que dice la Biblia es que Juan vino a bautizar en agua, pero Jesús vino a bautizar en el Espíritu Santo. Y nos sumerge en la vida espiritual, nos sumerge en la vida de Cristo. Todos nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Todos. Esto no es una experiencia de algunos, de los más sabios, de los más espirituales. Todos. Y vamos a ir con calma y les voy a enseñar los versículos porque es todos. Tiene que ser todos. Tiene que ser todos. Jesús fue bien claro. Todo aquel que cree en mí, de su interior. Jesús fue bien claro. Todo aquel que cree en mí, todos los que creen en mí van a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Eso fue lo que él dijo. Él no dijo alguno, después, nada de esas cosas. Tampoco hay algún sitio en la Biblia que diga que la señal de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Búsqueme el versículo. No existe. En ningún sitio. Si dice, hablarán en lenguas, profetizarán, tendrán visiones. Hay diferentes manifestaciones. Pero en ningún sitio es exclusivamente el don de lengua lo que comprueba, evidencia que tú tienes el Espíritu Santo. Jesús nos dio otra explicación. ¿Cómo es que van a saber si somos de Él? Por los frutos del Espíritu. Porque si todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo, se tiene que manifestar en los frutos. No en lenguas, en los frutos. Eso es importante que lo veamos y lo estudiemos y lo leemos. Porque hay muchas enseñanzas por ahí. All right. Preguntas, comentarios de lo que estamos estudiando esta noche. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir? Ok. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Y alguien que lea del versículo del 3 al 6. Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Amén. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta el 6. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos más o menos conocemos estos versículos y entendemos que Jesús está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es crucial. ¿Por qué Jesús le está pidiendo esto a Nicodemo? Y cuando Nicodemo le pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la contestación de Jesús? El 5, quiero enfatizar. De cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, nacer de nuevo significa nacer del Espíritu. Ya naciste de la carne, pero ahora tienes que nacer del Espíritu. Todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, nace del Espíritu. Todos somos regenerados y hemos nacido del Espíritu. Por eso podemos comunicarnos con Dios, por eso podemos orar y que Dios nos escuche y Dios nos conteste. Y por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te toca, tú lo percibes, porque tú eres un hijo de Dios. Porque tienes el Espíritu. El nuevo nacimiento significa que recibiste el Espíritu Santo y que el Señor te hizo tal como Él es. Dios es Espíritu. Ahora tú eres un ser espiritual. ¿Me lo agarró? A ver.
Vamos a seguir adelante. Así que espiritualmente, o sea, la persona, una vez que nace del Espíritu, muere a la carne, entonces renace de nuevo, es nueva criatura. Ya, y por eso es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Porque nacimos del Espíritu. Él no solamente nos regenera, no solamente nos rehace, viene a quedarse a vivir con nosotros. Porque ahora somos capaces de tener esa interacción, esa relación. Dios se quiere relacionar con nosotros y nos ha rehecho a su imagen y semejanza. Sí, Luis. Tengo algo que decir, no sé si es sobre esto, pero tuve hace como 10 años o 11 años atrás tuve un accidente bien fuerte. Me quedé dormido después de 3 años después del accidente. Estoy durmiendo y lo que vi fue una flama, algo blanco brillante que me ilustró mi accidente en reversa. Yo estando, él como que me llevó a esa flama blanca, ese espíritu me llevó a mi accidente en la parte de atrás a enseñarme todo lo que me pasó en reversa. Y desde ahí como que me quedé Ya. en shock. Tú eres lo que se llama un alma de salvación. Dios te cuidó, te salvó la vida, porque Él quiere que tú le conozcas. Y yo estuve, todo el mundo me decía, debe bien porque tú estás vivo a través de Dios. Yeah. Me dijeron que había una señora con una bata blanca que me sacó y me puso afuera, acostado en la carretera. Entonces, yo llevo pidiéndole al Señor que me ilustrara eso y después de varios años fue que me llevó Ya. a ese replay. Ya. Ya. Dios tiene sus propósitos, Luis, y Él quiere que tú cultives tu relación personal con Él. All right. So, vamos a seguir explorando esto de nuevo nacimiento, pero el punto de Luis y de lo que venimos hablando es, claro que Dios nos habla, y claro que Dios nos muestra. Él lo hace a su manera y cuando Él quiere, pero Él lo hace. Él lo hace. Muy bien, lo que pasa es que no es como la gente se lo imagina o como ellos quieren. Y tampoco es como está en YouTube, tú sabes. Ajá. So, ahí vemos que hemos nacido del Espíritu. Muy bien. Vamos a ir 1 Corintios 10 a 1 Corintios 10 y allí por favor busquen el capítulo 12 y el versículo 3. 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Yo no sé de dónde yo necesito espejuelos nuevos. Capítulo 2. 12, versículo 3. Versículo 3. Marisa, ¿lo puedes leer? Por tanto, Sí, sí. os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ujú. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Yo voy a tomar la segunda parte del versículo porque la primera parte lo vamos a aplicar en otro lugar, en otro momento. Muy bien. Nadie puede llamar a Jesús o confesar a Jesús como Señor a menos que no tenga el Espíritu Santo. Por eso cuando usted habla con la gente y usted le pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor y Salvador? Sí, yo creo en Dios. Eso no es la pregunta. Jesucristo es el Señor. Tiene que decirlo. Porque solamente el Espíritu Santo nos capacita a decir eso. El Espíritu vino a testificar de Jesús. El Espíritu no vino a hablar de sí mismo. El Espíritu Santo no vino a promoverse a sí mismo. Vino a exaltar el nombre de Jesús. Y solamente una persona que tenga el Espíritu Santo puede decir Jesucristo es el Señor.
en los corintios salen de la idolatría, de religiones falsas, y entonces, como ellos no saben, porque son bebés espirituales, tienen esas prácticas y lo hacían en la iglesia también, y ellos no saben la diferencia. Por eso Pablo les tiene que enseñar de los dones espirituales. Dice, amados hermanos, no quiero que ignoren de los dones espirituales. Aquí, si lees el versículo 1. Y es que les quieres explicar la diferencia entre cómo se mueve el espíritu en la iglesia y cómo servir a religiones falsas. ¿Cuál es el contraste? Y hay gente que se pone a maldecir a Jesús en la iglesia. Es como pecado. Sí. Nadie me va a decir a mí, pastor, quiero un testimonio. Y empieza a maldecir a Jesús allí en la iglesia. Hay que callarle, hay que sentarle. Porque esa persona no puede honrar el nombre de Jesús porque no tiene el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú hablas de Jesús. Eso es lo que es un testimonio. Voy a testificar de las maravillas del Señor. Y ahí es que esa es una señal de cómo nosotros sabemos quién tiene el Espíritu o no. No, la gente se pasa diciendo, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Ay, pastor, ese es cristiano. No. La misma dice que el diablo cree, o sea, él sabe que existe Dios, pero no cree. Ya. Por eso, antes de que se bajen a las aguas bautismales, se le pregunta al candidato, ¿tú confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Y a veces empiezan, sí, yo creo en Dios. No. Confiesa a Jesús aquí. Y si no, no se bautiza. Yo no lo voy a bautizar. Pastor, estaba en una situación crítica que toqué fondo en mi vida. Yo recuerdo que estaba tendiendo en la cama y mi sábana estaba muy relavada, requete relavada. Y yo le había dicho a mi mamá que me diera una de las de ellas, de la que estaba normalita, porque mi mamá era coleccionista de esas cosas, de la habitación. Y ella decía, así me lo conseguí, consíguela tú. Y yo me puse muy triste así, me fui a mi casa y comencé a atender la cama. Y yo vi como eso tan vario que estaba. Y yo comencé a decir, Dios, tú no existes para mí, tú no existes, tú no me amas, tú no existes. Y comencé a gritar, tú no existes. Ay, santo cielo. Yo duré como 2 minutos diciendo eso. Y duré yo no sé como cuántas semanas gritándole a Dios que me perdonara por haber hecho. Porque en los momentos de aflicción que verdaderamente se saben los verdaderos adoradores. Ya. O sea, yo vine a reflexionar eso. Y dije, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Bendito sea el nombre de Dios. Y comencé grito, que Dios me perdonara. Y me dicen, duré como 2 o 3 semanas que yo no era yo. El ser humano, Jesús dijo, orad y velad porque la carne es débil. Claro, pero el espíritu es fuerte, ¿no? So, hay que enfocarse en el espíritu porque nosotros somos seres humanos y hechos en la carne, formados en la carne. Y tenemos flaqueza y en cualquier momento nos pasan esas cosas, ¿está bien? Y Dios nos ama y Dios entiende, pero somos débiles. La verdad es que cuando ustedes ven a esa gente promoviéndose que ellos son espirituales y vuelan, siempre están en el espíritu, tenga cuidado, ¿está bien? Hay momentos ¿Ah? Sepulcros blancos. Sí. Porque en este camino, el que quiera ser primero, el que quiera ser el más alto, aquí hay que ser bien humilde, porque si no el Señor te humilla. Tú vas a aprender. Acuérdate de Pedro. Y usted no quiere pasar por ahí. Usted no quiere. Por eso hay tanto escándalo de evangelistas cristianos. Se están promoviendo como lo que no son. Son los santos varones de Dios. ¿Es un santo varón de Dios? Hay un solo santo y es Jesucristo. Ok, en este momento vamos a seguir con el estudio bíblico. Aquí hay unos asuntos familiares que no queremos. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9.
8, versículo 9. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Ven, dale, va. Dale, Javi. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a desmontar este versículo. Sí. ¿Eso qué pasa? Nosotros ya no vivimos conforme a nuestra naturaleza humana, porque hemos nacido del Espíritu y ahora tenemos el Espíritu. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir el Espíritu, ¿verdad? Vivimos en el Espíritu. Usted tiene que aprender a andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. No según su naturaleza vieja, sino la naturaleza nueva. Y este es el gran problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias, que la gente sigue viviendo conforme a su naturaleza vieja y no ha aprendido a andar de una manera espiritual. Y por eso la llenura del Espíritu Santo es importante, ¿verdad? No tiene que ver con tu salvación porque ya tú eres salvo, pero tenemos que subir de nivel, ¿verdad? Y mucha gente no lo agarra. Pero mire cómo termina. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no. Para esto tú tienes que tener el Espíritu Santo. Pero si lo tienes, úsalo a favor tuyo. Y hay gente que no sabe utilizarlo. Él es tu ayudador, es tu paracleto. Paracleto. Ayudador en griego, eso es todo. Sí. No creo que es paracleto. Y por eso es importante pedir la llenura. La semana que viene lo dedicamos completo a la llenura del Espíritu Santo, para entender eso. Pero uno puede trascender a ese nivel. Tu salvación no está en juego, ya eres salvo. Tu salvación es completa, no hace falta nada más. Jesús no puede hacer más nada con tu salvación. Tu salvación no le falta nada. Pero a tu vida espiritual sí le falta algo. Hay otro nivel. Y el apóstol nos enseña y nos exhorta a que nos llenemos con el Espíritu Santo. ¿Saben? Este asunto de que la gente se convirtió y no tiene el Espíritu, tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo para tener el Espíritu Santo, eso no es cierto. Yo lo lamento. Porque el día que te convertiste, tú recibes el Espíritu Santo. No hay manera que tú te conviertas y nazcas de nuevo si no es por el Espíritu. La teología bíblica es clara y lo van a ver según estudiemos más. ¿Bien? Lo que tú puedes recibir posteriormente es ¿qué? La llenura. Si tú quieres llamarle a eso el bautismo, magnífico. Yo no voy a pelear con nadie. La cosa es que tenga la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero la teología correcta, los términos correctos que están en la Biblia, es la llenura del Espíritu Santo. No hay tal cosa, entonces, en la iglesia en Halton City predican que si tú no hablas en lengua, tú no eres cristiano. O sea, ¿por qué? Si eso no es lo que dice la Biblia. Porque en esa doctrina, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Yo te digo que no hay un versículo en la Biblia que diga eso. Yo lo aceptaría si usted me lo enseña en la Biblia, pero no está en la Biblia. Y lo más triste es que se lo están enseñando así a una gran cantidad de gente. Multitudes. Y como la gente no sabe, lo acepta. Pero diferentes personas tienen diferentes dones. Sí, pero en esa doctrina, la evidencia de que tú tengas el Espíritu Santo es hablar en lengua. Eso es exclusivo. Y Sí. eso muchas veces hace que las personas no lleguen a ellos, se retiran porque dicen yo trato. Correcto. O también hay muchas personas que fingen hablar lengua y lo que hablan es un disparate. Sí. Yo he tenido esa experiencia. Yo he visto mucha gente así. ¿Ya? Yo una vez le conté el testimonio de una pastora pentecostal, ¿verdad? No. A ver. Bueno. No le gusta, pero entiende. Esta hermana viene de mí y me dice, pastor, necesito su ayuda. Y yo, ¿cómo no, hermana? Y se identifica y ella es la esposa de un pastor pentecostal. Y claro, en esa iglesia la doctrina es que hay que hablar lengua. No tienes lengua, no tienes el Espíritu Santo. No tienes el Espíritu Santo, tú no eres salva.
¿Sabes? Y entonces yo digo, y yo no tengo problema, yo entiendo la doctrina bien. Y yo decía, hermano, ¿pero en qué le puedo ayudar? Y dice, es que yo no hablo en lengua. ¿Y cuántos años usted lleva pastoreando? Tantos años. ¿Y qué usted hace en la iglesia para que nadie se dé cuenta? Y me dice, yo me las invento. Ella aparenta, pero entonces se siente culpable. Y claro, debe sentirse culpable. Pero para que no la condenen, para que no la juzguen, ella cayó en eso. Le hace una afrenta al Espíritu Santo. Y ese tipo de personas, porque eso es bien fácil decirle, búscame en la Biblia donde dice que tú tienes que hablar lengua, entonces se puede crear un problema más grande, porque entonces se van a dar cuenta que han estado practicando una doctrina que no pasa la prueba de la Biblia. Yo creo que esos hermanos tienen una experiencia real con el Espíritu Santo. Es la explicación. Por ejemplo, ellos se basan en Pentecostés para decir, allí todos hablaron en lengua. Esa es la señal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Las lenguas son humanas, no son angelicales. Y lo dice ahí, lo dice un versículo más abajo. Sí. La experiencia de ellos es genuina, es real. Y exhortarnos a buscar al Espíritu Santo está bien. Yo estoy de acuerdo también. Yo lo que le estoy diciendo es la explicación no es la mejor. Cuando usted se detiene y lo analiza, se da cuenta las fallas que eso tiene. Yo me pregunto, ¿es la misma Biblia la que tienen ellos? Sí. Entonces, ¿por qué cometen ese error? No, alguien les enseñó eso y ellos lo diseñan para adelante. No corroboran con Sí. Pero ellos de corazón están buscando la llenura del Espíritu Santo y la tienen. No, y la tienen. No hay ningún problema. El Señor los ama. A pesar de su mal entendimiento, Dios los usa y Dios los ama. Eso no es el asunto. Dios nunca dijo que hay que tener un PhD para ser cristiano. ¿Entiendes? Y ellos aman al Señor. Esa es la importancia entonces de leer bien la Biblia, la Escritura. O sea, porque si no la lee, pues cualquiera, pues, como decimos nosotros, le mete el mocho y la persona se lo cree. No va a las Escrituras para poder corroborar cuán cierto es eso o en qué parte de la Biblia está. Luis, voy a usar el don de interpretación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ellos no están tratando de engañar a nadie. Ellos genuinamente quieren que usted y yo nos llenemos del Espíritu Santo. Eso no es nada malo, yo estoy de acuerdo con ellos. Lo que yo estoy diciendo es que la explicación no es la mejor porque esto es como Apolo en la Biblia. Tenía mucho fervor por predicar la palabra, pero una hermanita tuvo que decirle, predicador, venga un momentito, necesito aclararle un poquito mejor este asunto con usted. Y Apolo creció y aprendió mucho, ¿está bien? Son personas que aman al Señor y quieren hacer lo mejor. La explicación tal vez no es la mejor. Y usted necesita entender eso. También, así analizándola, también a veces es culpa de nosotros mismos, porque seguimos señales y milagros y no nos ponemos a analizar y pedirle discernimiento al Señor. Right. Si eso viene de Él, Right. si eso está correcto. Right. Y entonces vemos a la persona súper espiritual Right. y ponemos nuestra confianza Right. en un ser humano. Right. Y yo siempre en nuestra iglesia le doy otros ejemplos de ese grupo tiene ciertas doctrinas, especialmente con las mujeres, ¿verdad? No te puedes recortar el pelo, no puedes usar pantalones, no puedes maquillarte, aquí y para allá. ¿De dónde salen todas esas reglas, hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, porque en el Antiguo Testamento las mujeres no se maquillaban. Las mujeres tampoco usaban pantalones en el Antiguo Testamento. Por eso te digo que de ahí muchas personas no son ellas. No, el problema es que no son bíblicos. Sí, pero No, perdóname, Mario, es que no son bíblicos. Déjame explicarte algo. Si quieren irse al Antiguo Testamento, magnífico, pero entonces todos los que estamos aquí, los varones, tenemos que usar falda. sí, no usaban pantalones. No. Esa no es en la Biblia no hay pantalones. Ni para mujeres ni para hombres. La falda de la mujer es larga y la de los hombres es corto.
Nosotros andábamos en minifalda. Somos los inventores de la... Íbamos a la iglesia con esas piernas velludas ahí. Goces, alábalo. Las hermanas no duermen esta noche. Dios mío. Pero sí sacan una doctrina del Antiguo Testamento y también hay los del Nuevo Testamento. Sí. O sea que ellos, según esos ejemplos de antes, quieren basar una doctrina que no es. Sí, yo entiendo, yo sé los textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que la mujer no use vestimenta del hombre. El problema es que lo que están discutiendo es el largo de la falda. No hay pantalones. Pero ahorita muchos no tienen pantalones. Ok. Y el otro extremo cuando decimos, ¿qué pantalones? Ay. Son doctrinas que se han desarrollado. Y yo creo honestamente que no hay maldad tampoco. Es que ellos quieren santidad y piensan que haciendo esas cosas agradan al Señor. Pues está bien. ¿Entiendes? Yo digo, por lo menos en mi iglesia, cuando yo la pastoreo, nosotros no tenemos esas costumbres, ni esas creencias, ni esa doctrina. Y que tú tengas el Espíritu Santo no depende de eso. Eso también, esa iglesia, a lo mejor también en la cuestión de la salvación, que juegan tanto con ella, y es como tratar de que la gente no se separe para no perder la salvación. O sea, que dicen que tú eres salvo, pero tú se tienes que ponerte así, si haces cualquier cosa, ya no eres salvo. Te fuiste. Lo hacen con el miedo, ¿no? Claro. Sí, Una doctrina del miedo. es del temor, sí. Pastor, Pero le funciona. A ellos les funciona. cuando hablan de apostasía dentro de las iglesias, Ajá. ¿a qué se refiere eso? De uno alejarse de la palabra, de uno alejarse de los caminos del Señor, de darle la espalda a la doctrina bíblica. Sí. Eso. Ok, vamos a ir un poquito más adelante. Que mucho nos goza con esto. Estamos hablando de que cuando uno recibe a Jesucristo, todos los beneficios de todos, porque todo lo que estamos hablando lo tenemos todos. Todo esto nos ocurre a nosotros. Nadie aquí puede decir, ay, pobre de mí, yo no soy como la otra hermana. Aquella es bendecida, yo no. No, tú fuiste bendecida también con el Espíritu Santo. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que los demás. Si tú has confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu. Jesús lo garantizó. No lo dudes y no le crees al diablo que te diga que no. Yo pienso que nosotros negamos lo que el Espíritu quiere hacer. Gracias, Mari. ¿Verdad? Y uno no puede llegar ahí, pero ciertamente el enemigo confunde a uno y te lleva a negar eso. Ay, qué bueno que en la iglesia todos se están gozando, pero yo no puedo porque yo no estoy en Cristo. ¿Qué es que tú hablas? Eso no es cierto. Y es ahí que te tienes que parar y decir, yo estoy en Cristo y lo voy a alabar. Y comienza a romper las cadenas y aprende la verdad. Y la verdad es que Cristo vino a morar en ti y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hay libertad. Sí. Inclusive muchas veces tú no la masa. Tú sabes, lo sientes, pero tú no quieres ni levantar la mano o decir no. Ya. Muchas personas, yo creo que también piensan que las bendiciones lo ven en la cuestión material, porque ven que la otra persona tiene tanto y tanto y tanto. Bueno, que mucho bendice el Señor a esa persona y a mí no me ha bendecido, pero míralo espiritualmente. Tal vez esa persona materialmente tenga todo, pero espiritualmente esté vacío. La Biblia dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición celeste. Y Jesús no miente. No, yo pienso muchas veces, un amigo me preguntó, y él es cristiano, y me dice, porque yo no tengo todo eso, y le digo, sabes que Dios tiene un propósito. Quizás Dios no te da eso, porque el día que tú te da todo lo que tú quieres, deja de creer en Dios, piensa que es yo. Yo lo que espero es que con esta serie de estudios usted se me active en el Espíritu. Que usted entienda lo que Dios, el Señor Jesús le ha dado, lo que usted tiene en las manos y que usted lo use a su favor, porque el Espíritu está dispuesto.
está en ti y en mí. Y como dice Mario, si tú no lo crees, pues queda muerto ahí en ti, inerte. So, pastor, yo no tengo que tener la llenura del Espíritu Santo para dar fruto. No. So, mi fruto va a venir, exacto, a empezar, no, o sea, a trabajar con eso en el momento que dije, Jesucristo, te acepto. Así es. ¿Ya? El Espíritu Santo te empieza a transformar y lo va a llevar un pasito más allá, Yanilka, que la gente no entiende esto. Tú no tienes que tener la llenura del Espíritu Santo para que los dones del Espíritu se manifiesten en ti. ¿Ustedes no vieron la iglesia de los Corintios? Que eran bebés espirituales, eran carnales. El apóstol le dijo, yo no pude venir a ustedes como espirituales porque son carnales todavía. Pero lee del capítulo 1, dice que tenían todos los dones. No hay que ser un gigante espiritual para tener los dones. El Espíritu reparte como Él quiere, a quien Él quiera. Claro, sería bueno que tuviera fruto y claro, sería bueno que tuvieras la llenura del Espíritu Santo. Estas cosas como que ayudan. Pero el Espíritu Santo es el que le da convicción al ser humano de su pecado. Sí. Desde ahí es que el Señor comienza Sí, a trabajar con nosotros. sí. Lo que la Biblia nos enseña, ya somos cristianos, hermano, ya tenemos el Espíritu. ¿Está bien? Pero hay otro nivel de la llenura y eso es lo que necesitamos entender. Es una serie de estudios bíblicos y vamos a llegar ahí. ¿Está bien? Ok. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y ahí vamos a leer el versículo 13. Ay, espérate, que yo no haya hecho una de las... seguro, sí que estoy en Gálatas, no lo puedo encontrar. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen, amado? Alguien que lo lea, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bonito. ¿Cuántos quieren ser sellados? ¿Cuántos quieren tener el sello? Ya lo tienen. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Ya te lo dieron. Amén. Pero yo no voy a sellarlo. No. Pa. ¿Cómo el Señor sabe que tú eres cristiana? Por tu espíritu. Él sabe que tú naciste de nuevo. Ese es tu sello. Eso te identifica. Y cuando tú hablas de la abundancia del corazón, abre la boca. Y nosotros lo escuchamos y decimos, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Nos identifica por el sello. Dijimos por ahí, dijimos por el corte. El corte, tú hablas y tú luces como una persona cristiana. Claro. Eso no es una experiencia posterior. Eso ocurre en el momento de la salvación. Te estoy diciendo que cuando tú aceptas a Jesús, tu salvación es completa, no te falta nada más. Tú tienes todo con respecto a la salvación. No, los que estaban preguntando, ¿qué es eso el sello? Ahí está. Es la presencia del Espíritu Santo. No es bien complicado, no es complicado. Y cuando ustedes escuchan a esa gente enseñando el sello, están una semana cobrando dinero para que usted entienda lo que es el sello. Y al final del seminario dice, ¿qué es el sello? Sí. Yo he visto gente en la iglesia, llevan 20 años en el evangelio y todavía no saben lo que es el sello. Increíble. Vamos ahí mismo en Efesios 4, el versículo 30.
Nada, es confirmación de lo que acabamos de enseñar. Efesios 4:30. Sí, pero mira lo que dice al final, la segunda parte. ¿Alguien que lea el 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Lo vio? Fuiste sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Porque sabes tú que cuando tú te mueras, ¿sabes quién te levanta de la tumba? ¿Quién te resucita? El Espíritu Santo. Por eso es importante que lo tengas. ¿Puede usted explicar de qué manera puede uno contristar al Espíritu Santo? Oh, desobediencia. Cuando tú resistes el Espíritu. Contristar significa sentirlo, herirlo. ¿Ah? Poner triste. Ponerlo triste. Ya. Exacto. Sí. Ya Sí. pagas. No es que no lo tengas, sino Que no lo contriste. Ya. No se va. no. Se queda contigo para siempre. Está ahí apagadito. ¿Está bien? No se va. Alguien me preguntó una vez y yo dije, a veces es como una relación con tú y tus hijos. Tú siempre vas a querer tus hijos, pero muchas veces no estás contento con tus acciones. Correcto. Fue la manera que yo pude explicarle a esa persona. Ok. La persona que está en el Espíritu no se comporta como la gente en la carne. Y entonces hay gente que dice, esto no me funciona, mi vida espiritual no es buena. ¿Por qué será? Estás contristando el Espíritu. Okay. All right. Vamos a otra. Vamos ahí en Efesios 1, vuelvo para atrás al capítulo 1. Ya leímos el 13, ahora alguien lea el 14. Alguien lea Efesios 1, 14. Que es la que le harás de Arras. ¿Qué es las arras? de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Son los que se casaron, muchas veces hay quien prende la vela esa de Unity, ¿verdad? Pero hay gente que usa las arras. Y las arras, el pastor toma las monedas y las deposita en las manos del esposo, porque es símbolo de que el Señor es el que provee, y con la provisión del Señor el marido puede proveer para su esposa, su casa y su familia. Eso es lo que eso significa. No. Las arras del Espíritu, ¿qué? Dice aquí que el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia. Yo les acabo de decir que el Espíritu es quien te va a levantar y te resucita. Dios depositó en ti esa bendición, esa provisión, porque eso es lo que garantiza tu redención, tu salvación, tu redención y tu resurrección, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso es lo que tú tienes. Tu salvación está garantizada por el Señor. En otros lugares traducen las arras como el pronto pago, el depósito, el down payment. El Señor te dio esto ahora como garantía de que Él va a regresar en segunda vez y te va a levantar. Y por eso es que los muertos en Cristo resucitan primero. Y los que estamos vivos, el día que Él llegue, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el Espíritu. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Alguien que lo lea? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. El
sello más azar. Nos ha sellado y nos ha dado las Azar. alas. Eres propiedad mía. Y garantizo tu salvación. Todo eso al usted haber confesado a Jesús como Señor y Salvador y haber recibido el Espíritu Santo. ¿Qué les parece todo eso? Pues hay más. Eso no es todo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 16. 6, 16. ¿Alguien que lo lea? Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 16. 16. Sí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos el templo de Dios. Somos un edificio santo. ¿Se acuerdan que éramos el cuerpo de Cristo? Lo que pasa es que es un cuerpo espiritual, es un templo espiritual. Ya no es de ladrillo, ni de concreto, ni de nada. La gente dice, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy en día? En el templo. ¿Y dónde está el arca? Tú y yo somos el arca. Y donde quiera que tú vas, tú llevas el Espíritu. La gente sigue insistiendo en construir un templo físico, pero Jesús construyó un templo espiritual. Por eso dice la oración de 1 o 2 están congregados. Correcto, correcto. Esto es teología del Nuevo Testamento. No estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Estamos hablando de lo que Jesús hizo, pero hay gente que todavía quiere vivir en el Antiguo. Para eso vino Jesús. Ya, estamos en otro nivel. Ay. Y no hay problema, hermano, porque a mí me lo enseñaron así también. Y yo al principio creía eso y enseñaba eso y predicaba. Hasta que, espérate, el Señor me llevó por la palabra y aprendí y estudié y dije, oh, wow. No es como me lo explicaban. Como yo lo escuché, no. ¿Verdad? No es la cosa. Ay. Perdón, pastor. Sí, hermano. ¿Por qué contrapone en el 15, versículo 15? ¿Por qué contrapone a Cristo con Belial? Oh, por el 14, alta gracia. Desde el 14. Cuando hay un yugo desigual, un cristiano con un no cristiano, estamos mezclando la luz con las tinieblas. Belial viene representando a Satanás. Yeah. Yeah. Sí, porque... Yo conozco un pastor lleno de Belial. Okay. Ya. Lo que pasa es que no, la Biblia no quiere que hagamos yugo desigual, que tengamos novios o novias no cristianos, porque de acuerdo a la Biblia, todo el que no está en Cristo está bajo ¿quién? Bajo el otro. Y eso es aflicción del mal. Y nuestras hijas y nuestros hijos siempre se pasan buscando novios no creyentes. Es un problema. Y te sacan de tu verdadero bautismo, porque es más fácil tú irte hacia el mundo de ellos que ellos venir al mundo tuyo. Eso es así. Ok, hablamos de los jóvenes otros días. So, amados hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, por eso es que nosotros enseñamos que nació la iglesia. Nació en el Espíritu, porque los 120 nacieron del Espíritu, recibieron el Espíritu Santo y recibieron todas estas cosas que hablamos esta noche, el sello, la zarra, la presencia, el Espíritu morando en uno, nos convirtió en templo espiritual, somos casa de Dios, somos ladrillos en la casa de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Está bien? So, esa es la iglesia cristiana. Eso es usted y yo. El creyente, usted y yo, no estamos solos. Tenemos un ayudador. Jesús nos prometió que si Él se iba a enviar otro consolador. Y cumplió su palabra. Usted y yo tenemos otro
Consolador. ¿Sí? So, ni usted como creyente está solo y la iglesia no está sola. Porque esta es la iglesia del Señor Jesús. Por eso su presencia está aquí y alguien me citaba por aquí, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. ¿Está bien? So, la iglesia no está vacía, la iglesia tiene su Señor. Tiene su Señor. ¿Está bien? Ay. Vamos ahora. Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Alguna duda? Pues quiero enseñarle alguna otra cosita. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Oye, que yo hice con... Ok. Esto significa el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Aquí hay 400 años. ¿Cuáles son esos 400 años? El último libro del Antiguo Testamento era ¿cuál? Malaquías. ¿Y qué pasa los próximos 400 años? ¿Hubo una razón para ser? Sí, la desobediencia, la rebelión. Y entonces vienen los evangelios. Los 4, ¿verdad? Y aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue la primera persona que se puso a decir, yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la primera mención que escuchamos del bautismo con el Espíritu Santo. No hay nada antes de esto. ¿Qué es lo que había aquí? Una promesa de que el Señor iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A través de quién? Leímos Isaías, que el Mesías era el que iba a derramar el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Y Jesús, cuando se bautizó, recibió la llenura del Espíritu Santo y les prometió a la gente que Él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero primero tenía que hacer ¿qué? Ir a la cruz, morir, resucitar, ascender. Y luego iban a hacer. Por eso les pidió en el libro de los Hechos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder. Pentecostés, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Y en el capítulo 1 de los Hechos les dice, ustedes quédense ahí porque dentro de pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. So, Juan y Jesús son los que hablan del bautismo con el Espíritu Santo. Nadie más. Solamente ellos. ¿Por qué Juan? Porque el que lo mandó a bautizar en agua le dijo, y detrás de ti voy a enviar uno que bautice con el Espíritu Santo. ¿Qué? Now, cuando Jesús derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura con el Espíritu Santo, ¿verdad? En el resto del Nuevo Testamento, hasta el final de la Biblia, nunca más se menciona bautizar con el Espíritu Santo. Solamente se usa la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben por qué le puse el bosquejito ahí al frente, verdad? Para que tengan el visual y lo entiendan. Estos son los dos que usan el término. Porque no aparece en ningún otro sitio. Pentecostés es el cumplimiento. Y significa que no se repite. Piensen en la cruz del Calvario. Jesús se tiene que ir y montar en la cruz de nuevo para que tú te salves. Y entonces para Él se tiene que sacrificar de nuevo. No, hay un solo sacrificio y se acabó. Y si tú aceptas ese sacrificio y confiesas a Jesús, tú serás salvo. Ese único sacrificio aplica a todos. Por eso digo, consumado es.
Consumado es. Y por lo tanto, este derramamiento del Espíritu Santo aplica a todos. Pentecostés no se repite. Porque nos da el Espíritu Santo. Cuando aceptas a Jesús, tú recibes la salvación. Pero cuando aceptas a Jesús, te regenera, te da el Espíritu, te sella, te da el ara, todo simultáneamente. Y nos permite. Ya. Pastor, Ah, ok. cuando hablamos de los 400 años de silencio, es que sencillamente durante ese tiempo que era esclavizado el pueblo de Dios, no vivió ningún profeta, no, o si venían lo mataban. No hay O profeta. era que no venía nada. No hay Solamente profeta. era sufrimiento y sufrimiento para ese pueblo. No hay profeta y no hay manifestación del Espíritu. Nada. Paró aquí hasta que llegara el Mesías. Y por eso Jesús, por eso es que sabemos que Jesús es el Mesías, porque fue el que derramó el Espíritu Santo. Esa era la señal. Por eso cuando se paró en la sinagoga y leyó Isaías, le dijo, esta palabra se cumple aquí hoy. Yo soy. Por eso yo le llevé por todas las profecías del Antiguo Testamento. Y 400 años, Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Hay mucho sufrimiento. De aquí en adelante, del Pentecostés en adelante, usted recibe el Espíritu Santo. Porque ya Jesús lo dio. Es como la salvación, recibe la salvación. ¿Por qué? Porque ya Jesús la dio. Acéptala, recíbela. Eso es todo lo que tienes que hacer. En ningún sitio, de aquí en adelante, se nos dice, busca el bautismo del Espíritu Santo. No aparece eso en ningún sitio. ¿Qué es lo que aparece? Busca la llenura. Ser llenos del Espíritu. Léalo. Vuelve y lea todo el Nuevo Testamento. Yo tuve que hacer eso para estar seguro. y no fue fácil para los primeros cristianos. No. Cuando se escogieron los diáconos, en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, no dice, busquen a 7 varones bautizados con el Espíritu Santo. No dice eso. Busca a 7 varones que llenos del Espíritu Santo. Nunca más se usa ese término en el resto de la Biblia, porque ya fue dado. Ya fue dado. Tu salvación fue dada. Pastor. Sí, hermano. Y una manera de uno mostrar que uno está lleno del Espíritu Santo es el testimonio que uno da con su vida a las demás personas. Sí. Porque por eso dice que se hagan de 7 varones que estén llenos del Espíritu Sí, Santo. Porque son observables las conductas. Sí, tu testimonio, porque Jesús dijo que cuando recibamos el poder del Espíritu Santo seremos testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Vamos a testificar de Jesús. Pastor, yo estoy clara, pero tengo que preguntar. Sí. Yo acepté a Dios, tengo el bautismo, tengo el Espíritu Santo. Y si yo me desvío y empiezo a hacer todo lo contrario con Dios, ¿Él me va a mandar como a mente reprobada? Vamos a comenzar con la premisa de tu pregunta. Ajá. ¿Tú aceptaste a Dios o tú aceptaste a Jesús? Jesús, perdón. Gracias. Porque la contestación es completamente distinta. Mira lo que tú estás preguntando. Tú aceptas a Jesús, tú estás en el camino, ¿y qué pasa? Está Que contristando. me levanté hoy y dije, ya no creo en Dios y voy a hacer todo lo contrario. En Jesús. Ajá. Te saliste del camino. Yo sigo teniendo el Espíritu Santo, sigo siendo salva, sigo estando ahí. Pues mira lo que hace, lo que te promete la Biblia. Es que no importa cuán lejos tú intentas irte del Señor, Él te va a buscar. Que tú no te puedes huir de la presencia de Dios. Con amor o con Te dolor. puedes trepar en el monte más alto, te puedes ir a la profundidad de la mar y el Señor Él te busca. Y lo que Él va a hacer, y no importa cuánto tarde, es traerte de nuevo al camino. Aunque sea el último. Lo que se llama es restauración. Sí, nosotros nos encontramos con gente así. Y no quieren ir a la iglesia y para aquí y para allá, yo aprovecho y que sea. Parecen ser no salvos. Porque en este momento están en rebelión, están en desobediencia.
Pero esa gente usted se lo entrega a Jesús y deja que el Señor obre. Porque tú no sabes lo que le pasó a esa persona. Y esas experiencias nos impulsan a hacer cosas absurdas como esa. ¿Está bien? Pero para absurda, Dime. le cuento, rápido. Cuando de los 4 años que nosotros vivimos en Santo Domingo, en mi opinión, Dios nos enseñó muchas. Yo le agradezco haberme llevado allá porque me sacó de la silla y me llevó a un nivel donde yo deseo más. Pero quienes puso a mi alrededor para ayudarme a crecer, muchos de ellos viraron tanto la tortilla que un día me levanté, ay, ya yo no te quiero, ahora me gustan las personas Y para mí eso es tan difícil porque yo digo, Dios mío, unas personas que te amaban con tanto fuego en el corazón, Sí. que simplemente hoy me levanté de otra forma, es Sí. como que tan Ok, choca. te voy a dar un ejemplo para que lo veas, ilustrado. El apóstol Pedro. Yo muero por ti. Yo saco la espada y los mato. No, yo sí que no echo para atrás. Y lo negó 3 veces. Así de fácil. Pedro se fue a pescar porque se había perdido. Ya no tiene suerte y parte en esto. Acaba de traicionar a Jesús. Descualificado, ¿verdad que sí? No tan rápido. ¿Quién fue a buscarlo? Jesús. Dijo, Pedro, ¿tú me amas? Ven y pastoreame. Yo oro por eso, porque yo digo, Señor, tú no diste palabra, tú no enseñaste tantas cosas y llenaste tanto esas vidas como para que simplemente me levanté y todo cambió. Ya. A veces, es que por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Porque si somos, perdona que lo voy a decir, yo no los conozco y no sé quién tú estás hablando. Eso no me estoy dirigiendo a ellos, pero me estoy dirigiendo a personas similares. Por eso es que es un peligro tener mucha gente carnal en la iglesia. Porque en vez de ser la edificación, hacen comentarios, ofenden, hacen cosas que no edifican. Y sacan a los nuevos del camino, desaniman. Y la gente dice, no, mira esa gente que va a esa iglesia, yo no voy a ir allí. Aquel que fue a cantar el otro día, se toma conmigo en la barra. Muy feo, hermano. Y lo que acabas de decir es muy cierto, porque yo conozco un muchacho que lo estoy invitando a la iglesia y me dijo, mira, ¿cómo puedo? Y yo digo, mira, tienes que buscar a Dios. Solo Dios te puede ayudar con tu problema. Digo, lo otro, le digo, y eso fue después del Thanksgiving, le digo, lo otro, tienes que buscarte nuevos amigos. Y de esa manera le digo yo, porque si tú te juntas con las personas que están tomando y todo eso, te van a decir, ¿por qué estás tomando agua? Y entonces les digo, que tienes que buscar a Dios, tienes que buscarte nuevos amigos, porque estas personas te van a hacer caer. Ajá. Yes. Y como cristiano, eso pasa. Yes. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Y hay quien resiste al Espíritu, hay quien no la quiere. Pero nosotros tenemos que tratar de lograr que más creyentes se llenen para evitar esa situación. Para que los que estén al lado tuyo te edifiquen, te animen, te consuelen, te fortalezcan. Y no ocurra ese fenómeno. ¿Entiendes? Y el Espíritu Santo, somos nosotros los que lo negamos. ¿Ya? Lo que vos querés decir ahí es que si el cristiano una vez aceptó a Jesús, ¿Estás hablando aquí? aunque se pierda, Aunque tropiece. el Señor como quiera lo va a volver en algún momento a traer, porque ya le pertenece a Él. Desde el momento que Él lo aceptó, aunque tropiece, caiga y esté el tiempo que esté, va a regresar. Tiene el Espíritu Santo, tiene el sello, tiene las arras, tiene todo lo que usted y yo tenemos. Pero está caído. Y el Señor lo que quiere es levantarlo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es levantarle. Now, a veces se hace imposible porque la persona nos insulta, nos ofende. Eso depende a qué nivel esté. Lo que está diciendo es que después que está bautizado y acepta al Señor, nunca se va a perder. Oh, no, yo dije eso. Yo dije eso. Si no, no estaría. Porque créeme
que Pedro vino para atrás, pero ahí dice la Biblia. No regresa más. Jesús dice que hay pecado imperdonable. Ok. Mucha gente usa, hermano, yo entiendo que la salvación fue un regalo. Y dice la persona, tú le regalas a alguien, no vas a decir, dame regalo de regreso. Un regalo. Ya. A menos que tú lo desprecies, lo rechaces y lo devuelvas. Léete la carta a los hebreos. Vuelven y pisotean la sangre del cordero. Feo, feo. Ya, entonces no hay remedio. Pero hay muchas personas que, hay muchas, o sea, iglesias, inclusive muchas iglesias bautistas que creen, cuando ya sos salvo, sos salvo. Sí, es otra doctrina, ese es el otro lado. Otra. No, eres salvo, Sí. eso quiere decir que si yo voy y comito pecado, todavía sos salvo. Sí. Yo creo en la seguridad de la salvación. Vuelvo y repito, por favor, si me escuchan, vuelvo y repito, yo creo en la seguridad de la salvación. Porque cuando Jesús te da algo, Él no te lo quita. Tú la puedes regresar. Tú la puedes devolver. Pero eso no es común. Eso es bien raro. Que hay gente que lo ha hecho. Yo me imagino que sí, pero eso no es un fenómeno que ocurre todos los días. Porque un cristiano se va a ver una película al cine, no se pierde. Si un cristiano se tiró en una piscina a nadar, cuando Cristo venga, no se queda. ¿Está bien? A mí, usted no puede perder su salvación así de fácil. Lo que pasa es que yo lo pregunto porque, o sea, mi pensar y mi experiencia es que si uno contrista al Espíritu Santo y uno pasa un trabajo para volver a acercarse al Señor, pero hay personas que sus vaivenes son tan grandes que cada vez van apagando esa llama aún más, y entonces cada vez que se tratan de acercar al Señor es triple o 10 veces más el trabajo. Ok, esto no es mi tema. Esto no es mi tema de esta noche. Ustedes quieren preguntar, mira lo que pasa. Hay gente que decide vivir aquí. Y el riesgo de eso es que cuando Jesús venga, Él te quiere encontrar aquí, dando fruto. Aquí no estás dando fruto. Y entonces Jesús regresa y tú estás acá abajo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Yo no me quiero encontrar ahí. Yo espero que usted tampoco. Pero esta gente son los que dicen, no, vete tú a la iglesia. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Peligroso, porque hay que estar en el cuerpo. Hay que estar en Cristo y permanecer en Él. Somos el templo. Pastor, y cuando dice que lo único que no perdona Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dime de nuevo. Lo único que no perdona a Dios, Ah, lo único, sí. es que uno blasfeme contra el Correcto. Espíritu Santo. Correcto. ¿De qué manera usted puede blasfemar contra el Espíritu Santo? No, es que cuando uno atribuye las cosas de Dios al diablo, cometiste el pecado, la blasfemia del Espíritu. Ya. ¿Está bien? Pero eso es bien extremista. ¿Usted me está diciendo? Eso hoy en día, o sea, no, es que lo que pasa es que esa es una vivencia, una realidad que hoy en día muchas personas están corriendo ese riesgo. Si Jesús lo enseña, es que es posible y ocurre. Pero no es algo que lo veamos todos los días. ¿Está bien? Un joven que se llegó a la iglesia llorando y fue y pasó y dijo, yo quiero reconciliarme con el Señor. Y estaba en un bar, qué sé yo, y en un bar le dijo un joven a él, si tú has sido cristiano y tienes el Espíritu Santo, estás aquí, ahí está mirándote el Espíritu Santo, le dijo él. Y fue a la iglesia y dijo, ay Dios mío, qué vergüenza traigo. Yo andaba cargando el Espíritu Santo en ese bendito bar y yo necesito reconciliarme. Bendito sea Dios. Bueno, bendito sea Dios. No, hay mucha gente que viene de esta experiencia y cuando regresan a la iglesia se quieren bautizar de nuevo. Vamos a dejar, yo los bautizo. Y la gente se molesta conmigo. Usted no tiene que bautizarlo. Tito, la persona quiere restaurar su relación, vamos. Yo lo hundo y un ratito. Yo lo lavo bien. Lo que pasa es que en muchas iglesias, cuando la gente está caída, no les gusta trabajar con esa gente porque les roban tiempo, les roban oración, tiempo de oración, atención. Y la gente que supuestamente
hacia un lado y los dejan ahí en el fondo. Isaac, gracias. Estos se supone que son los fuertes, estos son los débiles. Pero cuando estos regresan, dice Isaac, nadie... No. Pero si se supone que los ayudemos. Exactamente. Oye, le decimos, te lo dije. Ah, sí. Ahí te tienes. Ah, sí. Y que nos cansamos de hacer el bien. Y también las iglesias que manejan la salvación se pierde, les conviene porque después andan haciendo ofertas y ofrendas Ya. para que caiga derrame, bendiciones y tú ofrendas así. Hay mucha manipulación espiritual en nuestras iglesias. Lo hay. Está bien. Ese es otro taller. Ok, quiero terminar con algo que les hablé el martes pasado y quiero cogerme 5 minutitos y volver ahora y ver si ustedes lo entienden mejor. Porque les di una explicación ligera. Yo le hablé de nuestro enfoque teológico. Le hablé de que hay gente que enfoca a Dios, hay gente que enfoca a Jesús y hay gente que enfoca el Espíritu Santo. Entonces, la gente que enfoca a Dios son los que tienen una liturgia alta. Liturgia alta. Su estilo de oración es muy estructurado, son ritos, son ceremonias, y sus oraciones son, oh Dios altísimo y poderoso, oh gran Dios, ¿la? Ese tipo de cosas. Son los que visten, ¿verdad? De ciertas maneras. Entonces, estos tienen liturgia baja. Quiere decir que no tienen estructura. Muy poca. Porque ellos creen en la libertad. Estos tienen mucho orden y estos tienen libertad. ¿Verdad que sí? Pero esta libertad en ese ambiente termina siendo ¿qué? Bien caótico. Libertinaje, cualquier quiera. No hay reglas. Aquí hay muchas reglas, mucha estructura. Aquí. Y por eso usted va a ese culto y llegó a las 9 de la mañana y salió a las 5 de la tarde. Porque no tiene cómo comenzar y no tiene cómo terminar. Aquí no. Aquí tú empiezas y terminas. Muy bien. Ya le expliqué, nosotros estamos aquí. Le voy a explicar por qué estamos aquí. Porque si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, tú también tienes al Padre. Así es. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tienes a Jesús, tú tienes al Padre. Pero si tú tienes a Jesús, además de tener al Padre, ¿tienes a quién? La llenura del Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Ay, santo. Con Jesús no te falta nada. ¿Y el culto, pastor, cómo es? ¿Liturgia alta, liturgia baja? Oh, ninguno de los dos, porque nosotros aquí tenemos libertad en orden. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los corintios? Sí, hablan en lengua, profeticen, pero hágase todo decentemente y en orden. Hay libertad, pero en orden. Libertad, no libertinaje. No, y en esta iglesia yo no permito eso, ¿verdad? Pero hay libertad para que el Espíritu se mueva y te toque, haga todo, pero en orden. No es un orden tan estructurado como este, pero tampoco es un ambiente no estructurado como este. Si le quieren llamar punto medio, magnífico, pero lo importante para mí es teológicamente, con Jesús tú recibes al Padre y con Jesús Él te da el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Es un orden estructural. Nosotros somos Jesús-céntricos. Muchas de estas iglesias son Espíritu Santo céntricos, no paran de hablar del Espíritu Santo. No, la Biblia no dice que hablemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para hablar de Jesús. Somos testigos de Jesús, no somos testigos del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Aquí es que estamos. Y es importante distinguir una cosa de la otra. Pastor, ¿y qué hacemos cuando vamos a este tipo de iglesia? Pues vaya y
Gócese en el Señor en su estilo. ¿Y qué hacemos cuando vamos allá? También, todos son cristianos. Son estilos distintos. Son estilos distintos. Bueno, todos los martes vamos a ir aprendiendo un poquito más y a entender, ¿verdad? Lo único que voy a decir, el pastor de ustedes no está tan chiflado como ustedes piensan. Y lo que yo hago, lo hago con una razón, porque eso es lo que está en la Escritura. ¿Está bien? Amén. ¿Alguna última pregunta, comentario o reacción? Vale. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.